yo soy mexicana a pesar del aspecto que me ha costado irlo de fin, peleando para toda la vida entre el aspecto y el apellido. Pero soy nacida en México. Tengo 2 hermanos, los 2 muy famosos. Y bueno, nací en México, fui a escuelas públicas. Soy de la Benito Juárez, de la secundaria 18, después de la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde salí hace muchísimos años, así es que ni les cuento. Y después vino la Revolución Cubana. Y entonces me subí al camión de la Revolución Cubana y me fui para Cuba. Yo siempre comparo la experiencia de la universidad con la de la Revolución Cubana, porque en la Revolución Cubana el límite a la propia creatividad, uno tenía esa sensación en la Revolución Cubana, que iba caminando por el mundo de acuerdo con la gente, con los policías, con las mamás, por la calle. Y eso es una sensación impresionante. Bueno, a lo mejor tiene que ver con que mi mamá no pudo estudiar medicina en Hungría y fue enfermera voluntaria. A lo mejor tuvo que ver conmigo, que siempre me gustó la medicina desde chiquita. Y tuvo que ver también con novelas. Yo tuve problemas de salud desde muy chica. También estuve de hospital en hospital. Y entonces, posiblemente de ahí me surgió. La realidad es que cuando terminé la prepa tenía yo dudas entre hacer matemáticas o medicina. Entonces me fui a trabajar a patología al hospital de nutrición, con cadáveres, horrible experiencia. Pero ahí me decidí que había que estudiar medicina en lugar de matemáticas. En tercer año de medicina me casé con uno que no era médico, con un ingeniero. Y tuve los 2 hijos que tengo a partir de que terminé medicina. El último año lo hice embarazada de mi primer hijo, cosa que en esos años era poco frecuente. Ahora sí, no hay ningún problema. Después tuve 2 hijos, que son una maravilla, y después me fui a Cuba. Mire, la mayoría de mi práctica hospitalaria la hice, ya como médico, la hice en el hospital de nutrición antes de irme y luego en Cuba. Entonces era yo un buen médico endocrinólogo, era yo buen clínico, los pacientes me querían, pero esta práctica médica en Cuba tenía una inmediata inserción en la sociedad que no había que formar ni escoger individualmente. Al mismo tiempo que yo era especialista en endocrinología y trabajaba en hospitales de tercer nivel, al mismo tiempo militaba yo en la Federación de Mujeres y daba consulta en atención primaria. Entonces, como que yo estaba integrada en mis actividades a la Revolución Cubana. Entonces, llego a México y conseguí trabajo en el Seguro Social, en el Departamento de Investigación Científica y haciendo un doctorado. Y era como estar en la Torre de Cristal. Ahí no había nada de real. Competíamos con los grandes investigadores de Estados Unidos, se suponía. Y ahí me quedó muy claro que esa competencia a veces es inútil y engañosa. Y que no podíamos relacionarnos, porque el Seguro Social, además, varias veces me llamaron la atención de que no hablara yo de la Revolución Cubana, de que no hablara a favor de los movimientos estudiantiles de la época, y me molestaba mucho. Digo, nunca me amenazaron con echarme, pero me contrataron como trabajador de confianza porque me tenían desconfianza, es decir, sin derechos. En el año 74 me contrataron y la verdad es que todos los que formábamos parte de la docencia de del equipo docente de la Universidad de los Académicos, en aquella época vinimos porque leímos el documento Xochimilco. Y el documento Xochimilco levantaba las posibilidades de ser creativo, de ser comprometido con la sociedad mayoritaria y de no solamente crear nuevo conocimiento, sino de crear una nueva forma de transmitir el conocimiento que significara la participación de los estudiantes.
De hecho, inicialmente en la universidad hicimos una opción, por lo menos en biológicas, de contratar profesores jóvenes, en lugar de contratar profesores viejos y renombrados, aunque contratamos algunos. Pero la idea era que los jóvenes iban a poder desarrollar más el modelo de enseñanza-aprendizaje de la UAM Xochimilco. No nos equivocamos en mucho, pero también los jóvenes, y sobre todo como entran ahora cuando son recién contratados, les cuesta mucho trabajo decir no sé. Ya los viejos no nos da vergüenza decir no sé. Y esa fue una característica que nos falló y sigue fallando desgraciadamente porque entran profesores muy jóvenes, no se les da ningún curso de cómo es la enseñanza modular y se enfrenta a un grupo de alumnos con una bibliografía interdisciplinaria o más o menos interdisciplinaria que no la manejan. Entonces la cosa es bastante complicada para los jóvenes. No me quiero pasar de modesta, pero me dio muchísimo gusto, obviamente. Y luego me sentí como trofeo. Ahora entrevistas y tal, y la sala de consejo de la noche a la mañana. Me emocionó mucho. Y luego tengo miedo escénico, pues es también cierto. Entonces creo que hay muchísima gente en la universidad que se lo merecería también. Nadie en esta universidad, que ese también es un problema social actualmente. Estamos estimulando a una persona de todas las que hicieron el trabajo. De verdad que bueno. Yo sí, a lo mejor hasta me lo merezco. Y sí hice muchas cosas, pero ninguna las hice sola. Las hice con un equipo de trabajo, con este que está ahora conmigo en el área, con el anterior. Cuando fui jefa de departamento tenía yo un equipo cercano que me ayudó mucho, entre los cuales están Dora Cardassi, Deyanira González de León y Norma Lara. Sin ellos yo no hubiera podido hacer lo que hice como jefe de departamento. Lo mismo sucede con los estímulos al salario. Nos premian a los que publicamos y luego cómo nos hacemos de gente que nos siga, que está muerta de hambre y que trabaja por horas en la universidad y que no puede hacer investigación. Pues así, cuando nos muramos, que no nos debe faltar mucho, va a quedar un hueco y no va a haber profesores bien pagados y dedicados tiempo completo a la docencia para que ocupen los lugares en los que nos vamos, ¿no?